Nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo y guardando abundantemente en este día. Es el deseo de mi corazón. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo por un tiempo de la palabra de nuestro Señor. Y hoy lo haremos reflexionando en Mateo 13, 24 al 30. Y nos dice la palabra: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido, y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también te estaremos dejando la información para peticiones de oración. Y ahora, entrando en la profundidad de la palabra, abre tu mente y tu corazón para oír la voz de Dios bajo el tema trigo y cizaña en la iglesia. Aquí Mateo nos presenta la segunda parábola que se relata en este capítulo 13. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano para enseñar en forma de parábola las verdades de la palabra de nuestro Dios. Esta parábola es semejante en cuanto a su temática a la parábola de la red, ya que ambas nos hablan del juicio venidero y de cómo Dios va a separar a los justos y a los injustos. El reino de Dios o el reino de los cielos es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento y que mayormente en los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marco. Por ejemplo, la palabra reino aparece 71 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 53 se encuentran en los evangelios sinópticos, mientras que la palabra reino de los cielos aparece 33 veces únicamente en el Evangelio de Mateo y no en otra parte de la Biblia. Pero, ¿por qué significado o qué significado tiene el reino de Dios o de los cielos en la Biblia? El reino de Dios o reino de los cielos nos habla del gobierno absoluto de Dios sobre su reino, lo cual nos indica que tiene un reino, es decir, fronteras dentro de las cuales Él ejerce su soberanía. Aquí Jesús está haciendo una comparación, diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla, pero que luego vino el hombre malo y sembró la cizaña. De alguna manera, esta parábola del trigo y la cizaña está conectada o tiene algo que ver con la del sembrador, ya que la parábola del sembrador nos enseña que el reino de Dios avanza a la medida que la palabra tiene su efecto transformador en los corazones del hombre, en el corazón de la humanidad. Y esta parábola que estamos viendo, que estamos reflexionando, nos enseña que el reino de los cielos es consecuencia de la efectividad de esta buena semilla que es la palabra de Dios, la buena semilla que es plantada en el mundo para hablarle a aquellos que están perdidos sin Dios y sin esperanza. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo. Este hombre sembró buena semilla, pero dice que también vino el malo y sembró la semilla mala. Esto nos quiere decir que aún no importa, siempre va a haber cizaña entre el trigo. Aún en las iglesias va a haber cizaña y va a haber trigo. Sin embargo, se nos dice que un enemigo, que es el diablo, vino y sembró entre esta buena semilla la cizaña. El diablo va a tratar de sembrar la cizaña en muchas personas porque a él no le interesa, porque a él no le conviene que el hombre busque, que el hombre se acerque y reconozca a Dios como su Salvador. Esta parábola nos enseña algunas cosas importantes. Y la primera es que por la obra de Cristo muchos hemos venido a ser hechos hijos del reino de Dios. Juan 1:12 al 13 nos dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La segunda cosa que podemos ver aquí es que hemos sido plantados temporalmente en este mundo y llamados a testificar del amor de Cristo. Hemos sido plantados en este mundo temporal porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo que estamos esperando, debemos de testificar, de hablar, de evangelizar las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas y a lo que vino Dios al mundo y que estamos en los últimos tiempos y que debemos de apercibir a las personas para que vengan a los pies de Cristo. Esto significa que es imposible que nos aislemos del mundo, pero sí es posible aprender a vivir separados de sus prácticas pecaminosas y vivir en completa santidad. Vivimos en este mundo temporalmente y es imposible estar aislado del mundo porque vivimos en él, pero sí es posible que vivamos nuestra vida como cristianos y nos separemos del pecado y nos separemos de la mentira en la cual Satanás ha cegado al mundo. Juan 17, 14, 18 también nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. También podemos aprender que los hijos del reino, que nosotros, los hijos de Dios, vivimos en medio de los hijos del malo. Estos hijos del malo no son aquellos que públicamente aceptan que son incrédulos, sino son los que están en medio de los verdaderos cristianos, aquellos que se hacen pasar por hijos de Dios, aquellos que se visten de ovejas siendo lobos, pero realmente son usados por Satanás como piedras de tropiezo para hacer caer a los verdaderos hijos de Dios. Observemos que nos dice, mientras que aquellos hombres dormían, vino el enemigo. Recordemos que el Señor es el sembrador y que Él no se adormece ni duerme. Satanás es el enemigo y el que siembra cizaña entre el trigo. La cizaña representa aquí, puede representar a las falsas doctrinas y aquellos que se hacen pasar por creyentes. Y hoy en día hay mucha siembra de este tipo en las iglesias, muchos que se hacen pasar por hijos de Dios, pero realmente son lobos rapaces buscando a ver de qué manera hacen caer a los verdaderos hijos de Dios. Esta parábola es representada de la siguiente manera aquí. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró
es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Fue tan grande la cantidad de cizaña que creció en el campo, que los siervos del Padre se sorprendieron y se preguntaron de dónde había salido esta mala semilla. Pero el padre de familia les dijo que esto había sido una obra de un hombre malo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ante esto, los siervos le pidieron al padre de familia que los dejase arrancarla, pero no se los permitió, ya que en este proceso podían arrancar el verdadero trigo que estaba junto con la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo, porque todavía no se podía diferenciar el trigo de la cizaña. Lo que pasa con la cizaña es que es difícil de reconocer cuando está creciendo junto con el trigo. Aparte que tiende a enrollarse alrededor del verdadero trigo de tal forma que si no se tiene cuidado puede arrancarse junto con el trigo. No es hasta que el trigo crece que se puede diferenciar de la cizaña. El trigo produce granos que son utilizados para hacer pan, pero la cizaña solo produce un 10% de granos que son de color negro y si se comen tienen un sabor amargo y dan náuseas, vómitos, y si se consume en grandes cantidades produce la muerte, ya que es venenosa. Por esa razón el Señor les dijo a sus siervos que no recogiesen la cizaña, sí que dejaran que ella y el trigo creciesen juntos, y cuando llegase el momento de la siega, entonces se podría distinguir el trigo de la cizaña. Por un lado, el trigo está creciendo cada vez más en el mundo y eso es bueno porque el evangelio se ha expandido y hay muchos cristianos que aman la palabra de Dios. Y por otro lado, al mismo tiempo, también aumenta el crecimiento de la cizaña, porque la cizaña crece y los cultos falsos también se multiplican. Pero nuestra tarea no consiste en arrancar la cizaña, sino en sembrar cada día la palabra de Dios. Como ya había dicho antes, la cizaña representa a aquellos que han sido plantados por el diablo con el fin de hacerse pasar por cristianos y solo pueden reconocerse después de un cierto tiempo, ya que sus malas obras los sacan a la luz. Estas son personas que nunca se sujetan a las autoridades pastorales, a las autoridades eclesiásticas. Hechos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso, pero al final podrán ser reconocidos porque no dan frutos y sus obras son de división para la iglesia, ya que han sido plantados por el mismo diablo para hacer tropiezo. La cizaña en su momento van a ser reconocidos porque ellos no dan fruto, porque ellos tratan de causar división, porque ellos no se sujetan, porque ellos van a caer en chisme, porque ellos van a caer en habladurías. Segunda de Timoteo 4:14-15 nos dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Muchos de estos se mezclan entre los verdaderos creyentes con un solo fin de obtener lucro, crear contradicciones o pleitos entre hermanos, de los cuales Judas advierte el terrible fin
que les espera. Judas 1, 11, 13 nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desgairrados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente, la oscuridad de las tinieblas de división. Pero tenemos que entender algo, que aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos, no son iguales. Y será imposible que aquellos que han nacido de nuevo den el fruto agradable para el Señor, porque tienen al Espíritu Santo. Aleluya. Pero tenemos que entender algo, que aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos, no son iguales, porque va a ser imposible que aquellos que no han nacido de nuevo den el fruto agradable para el Señor, porque no tienen al Espíritu Santo. Según esto, sucederá el tiempo de la siega al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en su segunda venida por su iglesia. Aquellos que durante toda su vida fingieron ser miembros de una iglesia y solo sirvieron de piedra de tropiezo, tendrán su castigo. Y todos aquellos que fueron verdaderos trigo y no cizaña recibirán su recompensa, ya que solamente el verdadero trigo heredará la vida eterna. Amado hermano, amado amigo que me escuchas en esta hora, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, porque va a haber cizaña a nuestro alrededor, porque va a haber cizaña a nuestro lado. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes y tenemos que dar fruto y arrimarnos al lado de aquellos que también den frutos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En esta hora es el deseo de mi corazón. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, te estaremos dejando nuestra información para peticiones de oración o preguntas de la Biblia. Recuerda suscribirte y compartir. Dios te bendiga una vez más, es el deseo de mi corazón. Y si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, puedes hacerlo en esta hora repitiendo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que moriste por mí allí en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Perdona mis faltas, mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.